paciente, ¿no? Porque da explicaciones muy didácticas, Julio Rodríguez, el abogado Julio Rodríguez. Vamos a leer algunas claquetas respecto a los juicios pendientes, ¿no? Porque Patibil, que es un juicio pendiente, que recae o recaía sobre Alberto Fujimori. Según esta tesis, fue el responsable del asesinato de 6 comuneros de la zona a manos del Grupo Colina. Durante el gobierno el caso fue encubierto, las versiones oficiales intentaron minimizar la matanza y proteger a los responsables. Fujimori presentó el caso como una operación legítima contra terroristas. ¿Qué otro caso? Esterilizaciones forzadas. Estos casos, ya nos los va a confirmar Julio Rodríguez, tienen que ver con la ampliación de la extradición, ¿no? Que se consiguió en el 2021, porque recordemos que Chile fue un filtro, ¿no? Chile fue un filtro para repatriar a Alberto Fujimori. Caso Ventosilla. 6 miembros de la familia Ventosilla fueron atados de manos y subidos a 3 vehículos. Todos los detenidos fueron encontrados asesinados y con signos de tortura. El caso responsabiliza a Alberto Fujimori de la autoría mediata, ¿no? La matanza se le imputa a los miembros del Grupo Colina. Caso Castro Castro. Fujimori advirtió la existencia de un centro de adoctrinamiento terrorista dentro del reclusorio. Fallecieron 40 internos. En lugar de dar inicio a un proceso disciplinario, el gobierno utilizó como excusa el traslado de internas al penal de mujeres de Chorrillos. A ver, ¿qué más tenemos? Caso de ejecuciones extrajudiciales durante el operativo de rescate de rehenes en la Embajada de Japón. El comando Chavín de Huántar logró liberar a los rehenes que habían sido secuestrados por terroristas del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Durante la operación, Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, entre otros, fueron ejecutados luego de haber sido detenidos con vida. El caso es comprendido como una ejecución extrajudicial que implica el delito de homicidio calificado como crimen de lesa humanidad. Bien, son varios temas los que vamos a hablar acá. Le dije paciente al doctor Rodríguez porque tiene paciencia para explicar temas complejos, pues. Son temas difíciles de entender, más aún si hay tantas pasiones a favor o en contra. Buenos días. Buenos días, René. Un placer para mí estar acá. Gracias. Lo primero que le quiero preguntar es qué pasa con la reparación civil, que son 57 millones de soles, de los cuales no pagó ni un sol, ¿no? En términos procesales, ¿qué pasa con esa reparación civil? A ver, en el caso peruano hay que explicarlo. La reparación civil es una especie de apéndice de la pena, es decir, es accesoria a la pena. Si a una persona le imponen una pena, la pena en ejecución va a generar, cuando ésta sea definitiva, el pago de una reparación civil. ¿Y no condiciona la libertad? No condiciona la libertad en el caso, porque estaba vigente al momento de los hechos, de Fujimori una regla que establecía claramente que en este país no se admite prisión por deudas. ¿Ahora sí? No, tampoco. Okay. Lo que sucede es que están tratando de sacarle la vuelta a través de establecer que es una regla de comportamiento y eso es peligrosísimo. Pero bueno, más allá de esa discusión, lo importante es que una vez que la pena ya queda extinta, ¿no?, en su ejecución, evidentemente la reparación tiene la misma suerte. En este caso, a Fujimori se le indultó, ¿no? Se le indultó, es decir, se le perdonó la ejecución de la pena, nada más. La reparación se mantenía vigente. La muerte extingue todo efecto jurídico. O sea, es mucho más potente que el indulto, pues. No, obviamente, claro. obviamente. Claro, o sea, la muerte de una persona extingue todo, como sucedió con Alan García. Correcto, extingue todo. Todos los procesos que tiene Fujimori o que tenía Fujimori el día de hoy en curso, respecto de él, quedan totalmente archivados. Respecto de él. Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay sospechas de que sus herederos habrían heredado justamente dinero mal habido? En general, pregunto, ¿no? Bueno, lo que sucede es que solamente allí podría establecerse una exigencia sobre la base de pérdida de dominio. Si es que se entiende que ese dinero tiene un origen ilegal, tendría que haber un procedimiento de esa naturaleza, un procedimiento de lavado de activos. De lo contrario, ¿no?, una vez que la persona fallece, todas las consecuencias jurídicas del proceso para esa persona desaparecen. Desaparecen. Y ahora, supuestamente la reparación civil es para reparar a las personas afectadas por los casos que se los sentenciaron. ¿Qué pasa con ellas? ¿Ellas podrían eventualmente repetir contra el Estado para lograr una reparación o ya...? No, las responsabilidades en derecho penal son personalísimas. Uno responde por sus propios actos, no por los actos de otro. Y en esa misma línea se mantiene también lo que significa el pago de la reparación. La reparación se le otorga a aquella persona que ha sido considerada agraviado del delito. Y por lo tanto la exigencia es personalísima respecto de quién sufrió la condena. Pero se quedan sin reparar. Sí, pero no puedo trasladarle esa responsabilidad a otras personas que no fueron responsables del delito. Se quedan sin ser reparadas, entonces. Claro está, se quedan sin ser reparadas. Ok, ahora, no sé si estás de acuerdo, lo hablábamos un poco fuera de cámaras, con el término, porque estas discusiones pueden ser eternas, ¿no? Con el término verdad judicial.
Lo que sucede es que en derecho, la verdad que se construye en el procedimiento no es verdad histórica. Los abogados no somos ni historiadores ni arqueólogos, los fiscales menos y los jueces tampoco. Lo que se hace es una verdad consensuada, una verdad por consensos. Se van estableciendo hechos que todas las partes convienen en que así sucedieron. No estamos repitiendo lo que históricamente sucedió. Pero tiene que ser un punto de partida, porque si no, o punto de llegada, porque si no la discusión se hace eterna. No solo se hace eterna, sino que el juez no podría llegar a una condena si está buscando revivir la verdad histórica. Jamás llegaría a la condena, jamás llegaría tampoco a la absolución. Estaría en el limbo la decisión judicial. Ahí entramos en filosofía, que la verdad no existe, en fin. Pero bueno, recurriendo a las verdades judiciales, Fujimori fue sentenciado, ¿nos puedes hacer pedagogía, por 5 o 7 casos? Fujimori fue sentenciado básicamente, su sentencia más importante fue la sentencia Barrios Altos y Cantuta. Ahí se le impuso 25 años, ahí se le imputaron varios delitos graves, ¿no? Asesinatos, secuestros, etc. Ese probablemente ha sido la sentencia más icónica que ha tenido Fujimori. Que subsume las otras penas. Que evidentemente por el quantum de la pena, porque después vino la siguiente pena del famoso caso de la indemnización, entre comillas, a Montesinos, claro, por los 15 millones. El pago, ¿no? Los 15 millones, y también la confesión del mismo cuando aceptó que había corrompido a los dueños de los diarios Chicha. Correcto. Ya, pero todos esos casos, ¿no? Todos esos casos que estaban en ejecución, evidentemente respecto de él ya no hay nada que ejecutar, claro está, y definitivamente lo que va a suceder con los demás involucrados en estos casos es que, y ese es un dato importante, las reparaciones en el caso peruano son solidarias. Ajá. ¿Eso qué significa? Ajá. Si en un caso yo tengo 10 implicados, los 10 implicados están obligados al pago de la reparación. No se ha establecido, obviamente yo discrepo con eso, pero lamentablemente la norma establece, no se ha establecido un reparto proporcional. Claro, es que eso es una clase de derecho, pues. Claro. ¿A qué voy? El pago solidario implica que yo te puedo cobrar a ti la totalidad, por más que los dos seamos responsables. O sea, no es que se reparte el pago. No se reparte. Y si tenemos 10 sentenciados y uno fallece, esa misma reparación es de obligatoria exigencia para los otros 9. Y si uno de los 9 tiene propiedades que podrían pagar toda la exigencia, paga pato. Claro, y lo que va a tener que hacer es repetir contra los otros, es decir, repetir significa, si a mí me obligaron a pagar todo y todos teníamos la obligación, el que pagó todo puede exigir a los demás la parte proporcional. Entonces los 57 millones de soles pueden ser cobrados también a los integrantes del Grupo Colina. Si es que tuviesen patrimonio con que afrontar. Tuviesen patrimonio comprobable, ya se han haber puesto las pilas. Pero en todo caso, hay ahí una ventana para las víctimas. Una ventana poco probable transcurrido el tiempo y entendiendo las condiciones personales, porque estamos hablando de una cifra extremadamente alta. Y por ende, si es que esa cifra extremadamente alta tuviese la posibilidad de ser exigible a estas personas, ya hace bastante tiempo se le hubiesen embargado, por ejemplo, los bienes. No tendría que haber esperado el último minuto. Es decir, en el caso nuestro sistema de justicia permite que durante el proceso, aún sin sentencia, se puedan establecer embargos preventivos. Es decir, se anotan en las propiedades, ¿no? En el registro de propiedades, que esa propiedad tiene un embargo y que por lo tanto, si esta propiedad es transferida, ese embargo la va a perseguir. Claro. Entonces, si que hubiesen tenido propiedades, Fujimori no las tenía, hubiesen tenido alguna garantía. No las tenía de papel, porque hasta eso es discutible, pues, ¿no? Hasta eso es discutible. Por lo menos en el ámbito del derecho. La verdad judicial. No tiene propiedad. La verdad judicial, porque si no la discusión se hace eterna, lo reitero. Bueno, hay casos pendientes, Pativilca, esterilizaciones forzadas, Chavimochic, entrega, venta de armas a la FARC, todo eso. Como ya lo dijiste claramente, se extingue respecto a Fujimori. Respecto a Fujimori queda extinto, es decir, se archiva respecto a él. Si hay más implicados, los demás implicados permanecerán procesados. Ahora, la última pregunta, ¿cuál es tu postura personal y como académico respecto al término lesa humanidad establecido en la sentencia de César San Martín por los casos de Barrios Altos y La Cantuta? No, César no estableció lesa humanidad, dijo crímenes contra la humanidad. Y además César ha sido bien claro y lo ha declarado hace un tiempo, lo escuché en una radio de alcance nacional, dijo que para él era claro, él no condenó a Fujimori por delito de lesa humanidad, porque el tratado no estaba vigente. El tratado que establece los crímenes de lesa humanidad de los cuales el Perú es parte no era aplicable al momento de los hechos. Puso crímenes contra la humanidad, literalmente. Literalmente, no lesa humanidad porque no era aplicable. Okay. El estatuto firmado por el Perú
solamente puede ser exigible después de que se cumplieron los requisitos formales. ¿Cuándo es? Cuando se alcanzó la cantidad de miembros suscriptores internacionalmente del tratado. Por lo tanto, en términos estrictamente procesales jurídicos no puede ser calificado, no, más allá de lo moral, estamos hablando estrictamente jurídico. Estrictamente jurídico. Pero ¿qué implicancias jurídicas tiene entonces calificar? Porque también hay un debate respecto a la universalidad, no a temporalidad de los delitos de lesa humanidad. ¿Cómo se zanja ese debate? Se zanja muy sencillo. Otra vez, a través del derecho penal no puedo establecer categorías indefinidas en el tiempo. En derecho penal tienen que ser categóricamente claras. ¿Por qué? Porque si no la incertidumbre sería evidente. Me queda claro. Dado el tiempo, te tengo que cortar para hacerte la pregunta, ¿qué implicancias jurídicas tiene que haya puesto crimen contra la humanidad? Implicancias jurídicas de carácter moral, como tú lo señalas. Es decir, para generar una suerte de impacto, pero no tiene un efecto jurídico directo, porque eso no es aplicable. Lo que acaba de sacar el Congreso simplemente está clarificando lo que dice el tratado. Yo no puedo aplicar retroactivamente la norma penal, salvo que sea favorable. Como no es favorable... Claro, lo que favorece al reo, ¿no? Sí. Pero hay todo un debate filosófico respecto a lo que es la lesa humanidad y todas esas cosas, ¿no? ¿O hay debate? Concierto internacional. Pero en el ámbito académico el debate es muy minúsculo. Las posiciones mayoritarias académicamente señalan que aún en esos casos yo no puedo hacer retroactiva la norma penal y mal amparten. Es decir, cuando perjudica. Yo cerrar solamente con lo que corresponde, o sea, expresarle mis condolencias a la familia Fujimori. Yo lo he dicho, no hay ningún tipo de muerte que tenga que ser celebrada, ni el más aférrimo enemigo, ni el más grande criminal. Todas las muertes... ¿Ni la de Abimael? Ninguna. No se celebran las muertes para mí. Ese es el estándar más elevado que tenemos que respetar en el Estado de Derecho. Eso es, claro, una elevación, ¿no? Una elevación importante. Muchas gracias al doctor Julio Rodríguez por tener la paciencia de aclararnos ciertos conceptos que están llenos de pasión, pero acá lo que hemos tratado es abordarlos desde el punto de vista jurídico.